La preocupación por la degradación ecológica no es un lujo de los países que puedan dejar de lado hasta que sean lo bastante ricos para poder dedicarle su atención. Lejos de esperar a que el crecimiento limpie las cosas, porque no lo hará, es mucho más inteligente crear economías que sean regenerativas por su propio diseño, capaces de restaurar y renovar los ciclos de vida, desde el nivel local hasta el global, de los cuales depende el bienestar humano. Ha llegado el momento de eliminar el viejo diagrama, cuya influencia todavía perdura, y reemplazarlo por la visión de un diseño económico regenerativo propio del siglo XXI. Quien así habla es Kate Raworth, economista y autora del libro Economía Rosquilla, 7 maneras de pensar la economía del siglo XXI. Y comenta y hace referencia a una conversación con un estudiante indio que argumentaba que su país, India, tenía otras prioridades antes que las de evitar o empezar a regenerar la degradación ambiental que el país sufría y sufre. Lo harían cuando fueran ricos, decía. Y esta es una máxima heredada justamente de nuestro modelo occidental, nuestro modelo económico centrado en el crecimiento y en el ya limpiaremos cuando seamos ricos. Pero la realidad, después de periodos de crecimiento y crisis, no parece constatar esta premisa. Empezamos un nuevo programa con plena conciencia. Saludos, querida audiencia, bienvenidas, bienvenidos un lunes más, hoy 5 de marzo, 74º día del año en el calendario gregoriano y el 65 en los años bisiestos. Bienvenidos a este espacio enfocado a cultivar nuestro bienestar y el de las personas que nos rodean, aprendiendo día a día a vivir una vida consciente, plena y con valor. Un espacio que semanalmente es posible gracias a la presencia y colaboración de un equipo que día a día se amplía. Saludamos a Montse Falqués, copresentadora del programa. Buenas tardes, Montse. Buenas tardes a todos. Efraín Cejas, Sirius Abadía y Arnau Sánchez a los mandos de la sala de control y producción técnica. Un recuerdo para Rudolf Helbrecht y Fundación Inceptum, que hacen posible este proyecto para transmitir valores a través de la comunicación, y quien nos habla, Carla Ruiz Feltrer, acompañándoos un lunes más con plena conciencia, en directo, online, desde Radio Construyendo Relaciones. Bien, y ya sabéis que podéis seguirnos en directo a través de nuestra app Radio Construyendo Relaciones, o también por la web de la radio construyendorelaciones.com, y también por el canal de YouTube de Radio Construyendo Relaciones. Y si no podéis hacerlo en directo o bien queréis volver a escucharnos, podéis hacerlo por la web del programa complenaconciencia.com y descargaros todos los podcasts de los programas. También podéis seguirnos a través de nuestra página de Facebook Con Plena Conciencia o de Twitter @conplena. Y por supuesto os esperamos en directo a través del teléfono 931004649 o por mensaje de WhatsApp al número 66879776. Hoy queremos dedicar nuestro programa a hablar de un elemento clave también en el cultivo de nuestro bienestar, y es el espacio en el que vivimos. Por eso hemos titulado el programa de hoy Vivir en espacios saludables. Vivir en espacios saludables como un equivalente a poder cultivar, mantener este bienestar dentro de los entornos más internos, más familiares o también más externos en los que vivimos. Y para ello hemos invitado a un especialista, como hacemos habitualmente, a Xavier Calm. Xavier, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás este lunes 5 de marzo? Pues la verdad es que muy bien. Muy bien, además también estoy contento porque el tiempo ya empieza a ser mejor y a mí me encanta el calor, o sea que el frío, si lo vamos dejando atrás, por mi parte, encantado. Sí, además aquí en estas latitudes también notamos que el día va alargando la luz en el día y esto, quieras que no, al menos para mí también siempre es un elemento que anima. Bien, antes de continuar y como es habitual en nuestro programa, Montse nos traza el perfil de Xavier. Xavier Calm es gestor energético, experto en la gestión de proyectos ecológicos de reforma o rehabilitación de viviendas y edificios, socio fundador de Bioclimatime, miembro de la Casa Bioclimática, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Central de Barcelona, diplomado en Ciencias Empresariales por la Escuela de Altos Estudios Empresariales de Barcelona, máster en Marketing Estratégico por ESIC y aprendiendo cada día un poco más, nos dice. Sí. En la web de la empresa donde trabaja encontramos afirmaciones como el primer medio ambiente es tu casa, cuídalo. O estamos seguros de que entre todos mejoraremos este mundo. También nos dicen nuestra promesa, crear espacios sanos, eficientes, bellos y que preserven el medio ambiente. Xavier, vuestro equipo es muy diverso, vuestra filosofía especial. ¿Qué te llevó a trabajar el medio ambiente a través de las viviendas? Bien, hace años que digamos tenía el interés en entrar en el mundo de la ecología, me parecía pues un mundo interesante, con unas posibilidades de futuro muy claras, pero quería a la vez también que ese mundo fuera, o esa actividad fuera en algo tangible, en algo práctico, en algo concreto. Después de darle muchas vueltas al tema, después de estar viendo distintas alternativas y también a través de pues oportunidades que se cruzaron en mi camino profesional, pues llegué a la conclusión de que la construcción ecológica, la bioconstrucción, podía ser una vía interesante, siempre y cuando se aplicara pues aquello que en aquel momento todavía no se aplicaba o se aplicaba poco, es decir, a la gran cantidad de gente. Se había trabajado ya y se estaba trabajando en grandes instalaciones, en espacios, digamos, que son grandes consumidores de energía, por ejemplo, pero yo creo que en aquel momento se estaba trabajando, sobre todo en España, muy poco, eran los primeros pasos para aplicar esas técnicas, adaptarlas a espacios más pequeños, ¿no? Eso es lo que nosotros nos marcamos como meta y esto es lo que, bueno, pues hoy en día estamos haciendo en reformas, en rehabilitaciones y también en obra nueva, no en nuestra empresa, sino una empresa con la que tenemos pues una participación también, no participación económica, pero sí digamos, de la misma filosofía constructiva. A raíz de esta pregunta que te hacía Montse, estaba como recordando que posiblemente, quizá no todos, pero buena parte de los invitados a nuestro programa, en su evolución profesional, han tenido algún momento de cambio, ¿no? Hay algún momento, algún punto de inflexión donde dan un cambio de rumbo para enfocar su vida a algún tipo de actividad que para ellos tenga o les dote de como mayor sentido, ¿no? Y hablando sobre tu evolución profesional y estando en el mundo del marketing y de la comunicación, hay un momento en que das este salto, ¿no? Ahora estabas haciendo de alguna manera referencia. Y hacías mención el día que nos conocimos y estuvimos conversando que, si no en paralelo, sí que esta evolución profesional iba de la mano de una cierta evolución personal, ¿no? Llamémosle crecimiento, llamémosle evolución o desarrollo personal. Y además hay un concepto que es el de espacio interior, del que hablan un poco los seguidores de Antonio Blay, una figura importante en el pensamiento filosófico de nuestro país, y pensaba que era muy sugerente, ¿no? Esta idea del espacio, trabajar el espacio interior, que también sea saludable, eficiente, y el espacio exterior. Y antes de entrar quizá en aspectos como más prácticos, ¿no?
Sí que me gustaría quizá que compartieras con la audiencia y con nosotros un poco qué es lo que hay, qué es lo que bulle dentro de ti en este sentido, ¿no? Hasta donde tú quieras, por supuesto. Bueno, digamos que para mí ese tipo de temas son temas, digamos, muy sugerentes y necesarios. Es decir, yo desde siempre he tenido la intuición de que hay más cosas de las que podemos ver a primera vista, y he tenido la fortuna de cruzarme estas causalidades, ¿no? Que no casualidades, de cruzarme en el camino con gente que, pues, la verdad es que me ha abierto las puertas a un mundo que desconocía. Yo concretamente, a través de Antonio Jorge Larruy, que nos conocemos de hace un montón de años, también con Ricardo Vidal, bueno, pues nos volvimos a ver, o nos volvimos a encontrar cuando ellos estaban preparando Espacio Interior hace ya de esto unos cuantos años, y me alegra también decir que es un espacio que sigue continuando, que está muy vigoroso y que está funcionando francamente bien. Ellos lo que hicieron en aquel momento fue recuperar las enseñanzas de Antoni Blay. Yo no lo conocía, o mejor dicho, conocía poca cosa en aquel momento, pero gracias a 7 u 8 años maravillosos que compartimos cada semana con sus cursos y demás, pues me introdujeron en un mundo que es el mundo de Antonio Blay, que para mí ha sido un antes y un después. Digamos que para mí no tiene sentido hacer ninguna cosa que no esté ya en consonancia con este tipo, digamos, de visión, ¿no? Y poco a poco la vida te va llevando a aquellos lugares en los que de algún modo pues te has ido marcando tú, ¿no? Si no te resistes, las cosas acaban funcionando de forma natural. Y así es como yo, por ejemplo, seguramente he llegado a este punto de la ecología a través de, digamos, permitirme hacer aquellas cosas que pensaba que podían ser oportunas, permitirme pues tener unos planteamientos empresariales que incorporasen también ese punto de conciencia, ese punto, digamos, de compartir, ¿no? Sí, de cuidar y tomar conciencia de este espacio interior, además del exterior, ¿no? En la presentación también hablabais, tanto Montse como una referencia que has hecho tú, incluso cuando estábamos a punto de empezar el programa, a la creación, ¿no? Al mantenimiento de espacios saludables, que es como el título que hemos dado, pero también eficientes, ¿no? Entonces quizás sería interesante que empezáramos por definir un poco, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de espacios saludables, sanos, eficientes, ¿no? Como mínimo un pequeño marco que nos permite después ir profundizando. Correcto, sí. Espacios eficientes yo creo que es muy sencillo de entender. Es un espacio que consuma aquello que necesite consumir, ni más ni menos, ¿eh? Si queréis, pues podemos hablar un poquito más ampliamente sobre el tema, pero yo creo que la definición exacta es esto. Es decir, ya deberíamos ir dejando esa cultura del consumo porque las cosas han sido más económicas o menos. El factor económico es una variable, pero el factor, digamos, de sentido común, yo creo que en este caso es el que debería de prevalecer. Por lo tanto, en este sentido, consumir lo que sea estrictamente necesario. En el apartado salud es un apartado, yo creo, más amplio, más ambicioso. Y en definitiva lo que se desea es que cualquier espacio, tanto si es profesional como si es personal, como si es de cualquier ámbito, esta misma emisora de radio, cualquier espacio en el que estemos, digamos, interactuando, sea saludable. Eso quiere decir, en líneas básicas, que funcione bien, que la gente que está allí dentro, después de estar allí, no esté peor, sino que esté mejor. Que ese espacio le sirva para regeneración, si es, por ejemplo, un espacio de descanso, o le sirva para la función que esté establecida en cada uno de estos espacios. Los espacios pueden trabajar a favor de la gente o en contra, ¿no? Nuestro interés es que eso funcione siempre en favor de la misión o del deseo que se busca para ese espacio y siempre a favor de la gente, ¿no? Sí, yo creo que este es un elemento además que en el que nos puede ayudar el tomar conciencia, ¿no? De que los espacios son algo activo, ¿no? Porque, sí, sobre todo en estos últimos años, ¿no? También porque por mi actividad profesional tenía relación con el medio ambiente, más industrial que no el urbano o el natural, pero de que los sistemas, ¿no? Los ecosistemas a veces son como algo pasivo y no es algo vivo, ¿no?
y que no solo ofrece, sino que podemos interactuar con él. Entonces la vivienda es algo que quizá modernamente, no creo tanto en nuestros abuelos y bisabuelos, sobre todo, y tatarabuelos, más ligados a la naturaleza y a los ciclos de la naturaleza, lo hemos vivido como algo pasivo, ¿no? Y en cambio, justamente con vuestro trabajo, uno de los valores añadidos, diría yo, es el que podéis aportar, ¿no? Este conocimiento y esta experiencia. ¿De qué manera actúa, digamos, el espacio? ¿De qué manera el espacio se convierte en algo regenerador, ¿no? Por ejemplo, esto que decías ahora, las zonas de descanso, o qué diferencias pueden establecerse con respecto a otras. ¿Cómo trabajáis este aspecto, por ejemplo, a la hora de construir o reformar una casa? Sí, vamos a ver, a partir de... nosotros, antes de empezar, lo que estamos haciendo es una cosa que se llama estudio de geobiología. Este estudio es un estudio que hacen, digamos, profesionales que son expertos en esta materia y que nos dan una información extra que básicamente va en dos líneas. Una es lo que tenemos en el subsuelo, es decir, que es lo que tenemos debajo nuestro, tanto si estamos en el 7º piso como en planta baja. Nos interesa sobre todo localizar si existen aguas subterráneas o algún tipo, digamos, de accidente geológico. ¿Para qué? Pues muy sencillo, porque nos interesa colocar básicamente las camas y los sofás, por ejemplo, si veis una zona de un despacho, una zona, digamos, en la que vamos a pasar muchas horas, colocarlos en lugares que no sean malos o que no sean desfavorables. Más que malos, a mí la palabra malos quizá no me gusta tanto. Es decir, por ejemplo, si encontramos una vía de agua, en esa vía de agua no es que sea un espacio malo, sino que es un espacio en el que la energía corre con más rapidez. Esa energía, si colocamos sobre ese espacio una cama, pues lo que nos va a pasar es que no vamos a descansar igual de bien que en otro espacio en el que no hubiese esa vía de agua. Nada más que eso. Entonces, si tenemos esa información, obviamente vamos a colocar la cama quizá a 1 metro a la izquierda o a la derecha, evitando esa vía de agua, y vamos a conseguir durante un montón de años descansar mejor. Que este es el objetivo. Esto es lo que realmente nos interesa. Cuando estamos descansando, cuando estamos durmiendo, es un momento en el que debemos regenerarnos, como estabas diciendo bien antes, como estabas comentando bien antes. Y es imprescindible, porque tantas horas que estamos durmiendo son horas que podemos aprovechar de una forma, digamos, activa, o podemos no aprovecharlo, o puede ser incluso perjudicial. Pequeños detalles como estos, que yo creo que nuestros antepasados ya conocían muy bien, habían los lugares más favorables y otros que eran menos favorables, pues es una información que es básica y que hemos ido olvidando con los años. La tecnología nos ha permitido avanzar en muchas materias y yo creo que en alguna ocasión, de forma no tan inteligente, nos ha permitido, entre comillas, olvidarnos de cosas que eran digamos, muy prácticas o muy lógicas. La otra cosa que nos da, la otra información que nos ofrece un estudio de geobiología es qué es lo que tenemos alrededor nuestro. A través de distintos aparatos de medición podemos saber cuáles son las radiaciones, si es que existen, de antenas de telefonía, de televisión o de otros agentes externos. Básicamente, una vez más, también para lo mismo, para saber si esas radiaciones nos están apuntando, nos están incidiendo en algún espacio que sea pues más delicado, como podría ser un dormitorio, como podría ser algunos espacios en los que vamos a pasarnos horas. Es decir, si estamos detectando que hay una antena de telefonía que nos incide en el pasillo, en principio no debería tener más importancia porque obviamente no vamos a estar viviendo allí. En cambio, si fuese en un dormitorio, pues sí. Una pequeña mención a 3 colectivos que yo creo son los más vulnerables en estos casos, que son los niños pequeños, la gente mayor y la gente que tiene algún tipo de enfermedad. En esos casos todavía es más importante tener esa información. Bien, supongamos que tenemos una habitación en la que efectivamente existen estas radiaciones. ¿Qué es lo que hacemos? Pues bueno, pues antes de hacer la reforma, antes de hacer una construcción de obra nueva, también sería lo mismo. Nos protegemos esa zona, apantallamos esa zona. Son actuaciones muy sencillas que no son ni caras ni tampoco, digamos, complicadas cuando se está programando, cuando se está planificando o haciendo el proyecto de reforma o de obra nueva, y que incorpora un valor añadido, pues como os decía antes, muy muy importante, porque nos está garantizando pues unas calidades que no teníamos de otro modo. Con esa información, con este estudio de geobiología, ya partimos de una información que obviamente pues otro tipo de profesionales seguramente pues no tienen. El coste de un estudio de geobiología
podría rondar en una vivienda unos 100 metros aproximadamente unos 300 euros. O sea, estamos hablando de unos costes que no es que el coste sea muy importante, no. Lo que sí es muy importante es que el profesional en cuestión pues sea bueno. Esa información, juntamente con otras, como es la ubicación, no es lo mismo puedes tener un piso que está en una zona que sea ruidosa que estar en medio de la montaña, como la orientación, no es lo mismo estar de cara a norte, a sur, a este, oeste. Nos van dando informaciones con las que nosotros debemos o podemos jugar con el elemento que tenemos, la materia prima que tenemos. Cuanta más información tengamos sobre esa materia prima, pues más a favor vamos a poder ir jugando de ese espacio, conocemos sus factores positivos y nos podemos proteger de sus negativos. Toda esa información nos permite hacer un proyecto, digamos, mucho más consciente, ¿no? Mucho más informado, mucho más potente. Y a partir de aquí trabajamos con instalaciones. Las instalaciones pueden ser, digamos, convencionales o podrían ser unas instalaciones que sean saludables. Por ejemplo, las instalaciones eléctricas, si estuviésemos en Alemania, sería bastante más común que aquí en España hablar de instalaciones bioeléctricas o eléctricas compatibles. Es decir, son instalaciones que son saludables en el sentido que estamos utilizando la electricidad como algo, digamos, útil y no tenemos las consecuencias negativas que a veces pues nos ofrece la electricidad. Es decir, no tenemos ondas electromagnéticas, no tenemos campos magnéticos, no tenemos ninguna de esas obstáculos o inconvenientes que a veces pues vienen de la electricidad. Es una solución es una aplicación que es muy sencilla. Se trata de hacer instalaciones que sean pues digamos las mínimas necesarias y además apantalladas en sí mismas. Toda la electricidad está encerrada en sí misma y va a parar una toma de tierra. Esto al final también, una vez más, una instalación de este tipo así en relación a una instalación que no tenga estas características, el diferencial de coste en un piso de 100 metros también podría rondar alrededor de unos 300, 400 euros más. O sea, no estamos hablando una vez más de cantidades económicas importantes en el entorno de una reforma, en el entorno de una casa nueva, y en cambio hay ventajas que pueden ser útiles. Y esa misma... Si me permites, sí. Xavier, y a veces este tema del coste es un poco engañoso, porque claro, sí que estamos hablando de unas instalaciones o de unas medidas, entre comillas, correctoras, ¿no? O favorecedoras, que sí que tienen un pago, es decir, inmediato. O sea, harás el certificado, harás el estudio y tendrás que pagar. Pero claro, aquí estamos hablando de un potencial de costes en salud que tanto a nivel particular como a nivel social o de la salud pública pueden ser más que importantes. Y no sé si en este sentido hay estudios, que me imagino que sí, pero sí... habéis tenido acceso, ¿no? Sí, en este tema hay un montón de información. Yo creo que cada día va a haber más información. Yo creo que es un tema que habría que situar dentro del ámbito, digamos, cultural. Es decir, por ejemplo, el tema de las mismas radiaciones, el tema de los teléfonos móviles, del wifi y cosas de este tipo. Que era una de las preguntas que quería hacer. O sea, hablando de radiaciones, están también las que las que podemos emitir con todo este material, ¿no? Pues este mismo tema, por ejemplo, para tener un dato que yo creo que es muy útil, ahora mismo en Alemania las escuelas tienen prohibido el wifi, es decir, son zonas limpias en este sentido. ¿Por qué? Porque tienen conciencia clara, saben perfectamente pues que el wifi no es algo saludable, por lo tanto lo que han hecho ha sido eliminarlo de sus escuelas. Después encontraremos un montón de estudios, unos que van a decir que es más o menos nocivo, ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Pero aquí yo creo que el principio de prevención es lo que en principio tiene más sentido. En mi opinión, y yo creo que en la de un montón de gente que estamos trabajando en temas pues relacionados con la ecología, estamos viendo que cada día hay más información, hay un poquito más de transparencia, pero falta tiempo y falta que los medios de comunicación hagan visibles las amenazas de algún modo que todavía tenemos. Es decir, aquí deberíamos intentar aprender a consumir los productos de una forma razonable. Yo puedo ser puedo tener mi teléfono móvil y puedo disfrutar de él con muchísimas cosas, pero también tengo que ser consciente que no todo es perfecto y que hay una serie de cosas sobre las cuales yo me debería proteger. El wifi es una de ellas, todo esto está medido, no es un tema, es información que es pública y que evidentemente pues hay gente que no le interesa demasiado que esto aparezca, pero es un tema de conocimiento, simplemente es eso, ¿eh? Bueno, en la Unión Europea tú hacías referencia al principio de prudencia y de prevención,
en cuanto a salud y medio ambiente, y es cierto que este es un principio principal, ¿no?, que rige las políticas de la Unión Europea, pero no lo es menos que a veces entra en una cierta colisión con el principio también del libre mercado, la economía de mercado, y ahí es donde a veces hay equilibrios que son difíciles. De todas maneras, te he cortado antes, estabas hablando un poco estabas desarrollando, ¿no?, el trabajo que hacéis, cómo en toda la parte eléctrica, por ejemplo, podéis aportar este tipo de bioinstalación, ¿no?, de instalación bioeléctrica, que al mismo tiempo previene, y qué otros elementos. Sí, digamos, todas las instalaciones en la casa están pensadas de algún modo para que sean saludables, ¿eh? El tema de las instalaciones de agua también son distintas a las convencionales. Aquí en España utilizamos el PVC, tiene una serie de desventajas, y nosotros utilizamos el polipropileno. En Francia es obligatorio la utilización del polipropileno y está prohibido el PVC. Es decir, son cosas que al fin y al cabo no son tampoco ni tan galácticas ni tan complicadas, ¿no? Pero en definitiva lo que se trata es que las instalaciones sean sanas. Hay formas de hacer estas instalaciones que sean más saludables. Otra cosa que también es perfectamente fácil es que la instalación dentro de la casa, si decimos que el wifi pues no es recomendable, ¿qué hacemos? Bueno, pues muy sencillo, nos conectamos a través de una red de Ethernet, que simplemente es un cable de telefonía que permite conectarte con tu ordenador, con tu teléfono móvil, con lo que tú desees. Es decir, esa conexión vía cable es más estable, es más segura y es muchísimo más saludable. Si yo después pues tengo un jardín, una terraza, y en aquella zona pues no tiene sentido que tenga mi cable, pues conecto en aquel momento wifi y salgo a la terraza. Cuando vuelvo adentro, vuelvo a desconectar wifi y ya está. Es decir, es el conocimiento de la utilización de los medios. Eso es lo que yo creo ahora mismo nos falta. Nosotros lo que hacemos es facilitar esas instalaciones para que tengamos un uso más consciente, más claro de qué es lo que se tiene que hacer. Y hay un montón de cosas que se pueden hacer. Nosotros que hemos ido midiendo, pues por ejemplo, las ondas que nos emite un microondas, que no recomendamos poner en las casas, pero que si alguien se lo quiere poner, simplemente pues que se desplace 1 metro o un par de metros al lado cuando está poniendo su café con leche por las mañanas. Eso no cuesta nada, ¿no? Bueno, pues eso mismo, hay un montón de cosas que se pueden hacer así. Una tontería que nosotros hacemos también, y es que en las cocinas, que cada vez tenemos más electrodomésticos, esos electrodomésticos emiten campos eléctricos, simplemente por el hecho de estar enchufados. Cuando se ponen en marcha emiten más campos eléctricos, pero aunque simplemente por el hecho de estar enchufados ya los emiten. ¿Cuántos minutos al día estamos utilizando una cafetera? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. ¿Por qué lo vamos a tener conectado todo el día emitiendo estos campos eléctricos? Bueno, pues lo sensato sería tenerlos enchufados, pero es incómodo ir enchufando, desenchufando. Bueno, hay una solución que es muy sencilla, es poner un interruptor que conecta o desconecta todos los enchufes que tenemos en la cocina. Tan simple como eso, ni más ni menos. Y el coste de un interruptor y de un cable, o sea, no es significativo en absoluto, ¿no? Entiendo que esto sería extensible a cualquier otro tipo de aparato electrodoméstico, es decir, televisión, etcétera, donde los tenemos conectados, ¿no?, con el famoso piloto rojo y la LED, que desde hace muchos años se viene recomendando que se desconecte, especialmente por razones económicas en muchos casos. Claro, sí. Pero yo creo que no es despreciable, y menos oyéndote hablar, los aspectos relacionados también con la salud, al menos por lo que nos estás explicando, ¿no? Yo creo que este es el siguiente tema. Es decir, ahora hemos tenido información estos últimos años sobre temas de eficiencia energética, de cómo ahorrar energía. Han habido campañas estatales, y me parece muy bien, porque son campañas que de algún modo lo que dan es más información a la población y por lo tanto más cultura en ese sentido. Yo creo que las próximas campañas van a ir por este lado. Es decir, ¿qué nos está aportando pues un televisor más una consola más una serie de aparatos que están funcionando ya? Seguramente una señal wifi ya potente, porque los televisores hoy en día también funcionan así. Cuando estoy durmiendo no me aporta nada. Bueno, pues lo desconectamos. Me ahorro energía, efectivamente, pero sobre todo me estoy ahorrando pues la emisión de campos wifi o de radiaciones de distintos tipos. Nosotros lo que sobre todo intentamos es que
las zonas de sueño, una vez más, los dormitorios sean zonas blancas, que se llaman. Es decir, lo más neutros posibles, lo más protegidos posibles de este tipo de radiaciones, de este tipo de que no haya electricidad además. Y esto es relativamente sencillo de conseguir, ¿eh? O sea, sí que es una cosa que es activa, sí que es una cosa que cada X tiempo habría que ir revisando, pero revisar estas instalaciones, revisar si existen estas radiaciones, no es un tema costoso y en cambio nos aporta calidad de sueño, nos aporta una mejora de descanso. O sea, todo este tipo de cosas yo creo que es el siguiente paso, es lo que iremos escuchando. Centrémonos quizá como un ejemplo, ¿no? Porque esto puede ser interesante para empezar a que haya cambios en los hábitos, aparte de tomar conciencia y sensibilizarse. Centrándonos en estas zonas blancas, ¿no? Estas zonas de sueño. Digamos que estas va a haber un tiempo, por mínimo que sea, que vamos a utilizar cada día, además de nuestra vida, aunque sea en distintos entornos. Esto ahora, paréntesis, me hace pensar incluso cuando nos vamos de vacaciones, a la hora de elegir, por ejemplo, también dónde vamos a pasar las noches, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las recomendaciones? Algunas ya las has avanzado, ¿no? Pero como para recogerla, ¿no? Aquellos 3, 5, 7 consejos, ¿no? Que debemos tener muy presentes en nuestras habitaciones donde dormimos para, de alguna manera, prevenir o evitar efectos no saludables. Sí, facilitar el descanso. A ver, algunos ya los hemos apuntado, el tema de electricidad. Aquí una cosa muy sencilla. Hay un pequeño aparato que se llama BioSwitch, es un desconector de fase, tiene un coste de unos 70 o 80 euros. Y de lo que se trata es que cuando estamos apagando la luz y ya nos ponemos a dormir, la electricidad de todo el dormitorio quede prácticamente en cero, ¿eh? Si alguien tiene el despertador o tiene pues cualquier cosa que está conectada a la corriente, simplemente lo que se tenía que hacer es no conectarlo a esa corriente, tener una alternativa, ¿no? Pero la filosofía, el interés es que la electricidad en esa zona sea pues cero. Eso se puede conseguir, ya digo, con 80 euros, así de sencillo, no tiene mucha más complicación y ganamos esa no contaminación, digamos, eléctrica. Evidentemente, el teléfono móvil no tiene por qué estar en el dormitorio. Es que además, insisto lo que decía antes en tema de mediciones, hemos ido midiendo cuál es la radiación a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, a 5 metros. Baja de forma exponencial. Entonces, es que yo tengo el teléfono móvil en mi mesilla de noche porque es el que lo utilizo de despertador. Pues cómprate un triste despertador de pilas que va a ser mucho más saludable y ya está. Y el teléfono lo dejas fuera de la habitación y te va a ir mejor. Si vas a estar más sano, vas a dormir mejor. No vas a tener por radiaciones durante toda la noche y ya está. ¿Qué es lo que has hecho toda la vida hasta que has tenido un teléfono móvil como el que tienes ahora? Es decir, es muy sencillo. Sí, ya me veo recuperando el despertador del abuelo con las 2 campanas, ¿no? Y acuerda, ya es que ni a pilas, ¿no? Las pilas acuerda. No. Las pilas no. Yo creo que es importante, no somos talibanes, yo creo que en este sector la gente no es así, pero sí que seamos conscientes de las consecuencias positivas y negativas de cada cosa. Un despertador con pilas no tiene ninguna afectación ni ningún problema. Más consejos que puedan ser útiles en la zona de descanso. Perdón, sí. Dices no móviles, no tablets, obviamente, no ordenadores, exacto. en sus distintos formatos. Exacto, sí. Una cosa que sería interesante es que nosotros podemos controlar lo que estamos haciendo nosotros, pero quizá decís, bueno, y mi vecino, pues es muy importante saber si, por ejemplo, en tu cabecera de noche, en la pared que te puede separar con el vecino, pues no haya ninguna wifi allí, pero si no, una vez más, lo que no estás generando tú, te lo va a estar generando tu vecino. ¿Cómo consigues esta información? Como decíamos antes, alguien que puede hacer a medir esta zona, y si efectivamente hay unas radiaciones, muy sencillo. Pintura pantallante, esto es una actuación de una mañana, viene un pintor, pinta las paredes con una pintura que es una pintura metálica, es una pintura en color negro, que después sobre esa pintura se pinta con la pintura que se desee y nadie nunca en la vida va a ver que aquello está pintado. Pero, en cambio, sí que estamos protegidos. Esta es otra cosa que es, ya digo, una vez más, son soluciones prácticas, útiles, y que favorecen pues lo que estábamos diciendo antes del descanso. Más cosas que yo diría. Ruidos.
importante. Bueno, pues ahí tener unas ventanas que cierren bien es una cosa, sobre todo en invierno, que cierren bien y que funcionen bien, que tampoco es una cosa tan complicada, ¿no? Pueden ser de madera antigua, se pueden reaprovechar, se les puede dar una segunda vida, se pueden reciclar. Este tipo de cosas se hacen hoy en día, se les pueden poner cristales pues con cámara, y que ese espacio, que esa ventana que hasta ahora pues ha ido cerrando de aquella manera, funcione bien, cierre bien, aunque sea una ventana antigua de madera. Se puede obviamente poner una ventana que sea nueva, pero conseguimos una medida de eficiencia energética en este sentido, porque vamos a consumir menos, y también de salud, porque vamos a oír menos ruidos en la calle, además, que una vez más pues nos favorece el descanso. De opciones de estas y de consejos, yo creo que hay bastantes. Después hay quizá además de sentido común, pero hay un capítulo, digamos, amplio de cosas que se pueden hacer. Bueno, lo decía porque nuestro programa al final, si queremos también ayudar a desarrollar, ¿no?, comportamientos, a cultivar el bienestar, estamos hablando de una parte importante de nuestra vida, como es el tiempo que dedicamos al descanso, ¿no? Amén de otras oportunidades, yo creo que aquí pueden salir, porque estamos hablando desde una óptica mi piso, mi vivienda, mi casa, pero ahora os he introducido el tema vecinos, con lo cual se abre un tema súper complicado, no nos vamos a engañar, ¿no? Sí. Que es cómo trabajar algunos de estos elementos a nivel de comunidades de vecinos, pero no solo comunidades de vecinos, porque cuando decías lo del cabezal, ¿no?, de la cama, es que claro, el vecino o vecina que tenemos en la otra parte pertenece a otra comunidad, con lo cual aquí puede haber también incluso a la hora, ¿no?, de poder prevenir y por tanto no tener ni que apantallar o actuar, puede haber todo un trabajo, ¿no?, de hablar, de comunicar, de negociar, y hacer actuaciones de tipo colectivo que en algún caso no requerirían ni coste, porque es simplemente un tema de hábito, ¿no? Claro, sí. Un tema de hábito y de información. Nosotros en su día hicimos un estudio para intentar identificar cuál sería el tipo de cliente que podría consumir nuestros servicios, digamos, ¿no? Y vimos que básicamente era un segmento de mercado que era gente que el punto en común que tenía era formación. Gente que tiene un nivel de formación un poquito más alto pues que quizá que la media, ¿no? No tenía nada que ver con el factor económico. Había gente con más dinero, con menos dinero. Esa no era la cuestión. La cuestión es tener más formación. Más formación te da más información. Y más información te da más independencia. Te da el saber cuáles son aquellas cosas que te interesan y que no te interesan. Ahora mismo nosotros, entre nuestros clientes, cuando empezamos, la mitad más o menos los clientes eran extranjeros. Casi todos europeos. Venían aquí, se compraban un piso, se querían hacer una reforma, y cuando les decían cómo se hacían las reformas, decían, oye chicos, pero no se puede hacer de otra forma. Bueno, pues entonces aparecían empresas como la nuestra, ¿no? Ahora mismo tengo la suerte, y además me encanta decirlo, que cada día tenemos más clientes aquí, y que la media de edad de nuestros clientes cada día es más baja, porque sí que es verdad lo que estaba diciendo antes. Yo creo que las nuevas generaciones tienen más información, ¿eh? Bueno, y priorizan, ¿no? Quizá sus objetivos o lo que exigen, ¿no? Objetivos, exigencias a la hora de seleccionar el espacio, el entorno, la vivienda donde quieren residir, ¿no? Y por eso hacen un uso distinto del dinero disponible que puedan tener, ¿no? Correcto. Sí, y además también eso entra, digamos, en concordancia con sus hábitos de vida. Es decir, si yo estoy invirtiendo pues en gimnasio, en una comida más saludable, en una serie de hábitos de vida que son más sanos, en definitiva, pues ¿cómo no voy a invertir en que mi casa sea más sana, ¿no? Es un poco de sentido común. Lo que pasa es que esto no nos lo planteamos. Este es uno de los temas que yo creo que nuestro colectivo debe hacer más visible, esta información, y si puede ser los medios de comunicación también. Es decir, si tuviésemos esa información, si supiésemos que las casas pueden ser más sanas, ¿a quién no le interesa una casa que sea más sana? O una oficina, ¿no? Yo creo que esa información es a la que va llegando a más gente, pues hay más gente que le interesa, ¿no? Sí, y yo creo que este va a ser... Además, yo tenía un interés especial en poder iniciar lo que podía ser esta temática, ¿no?, de los espacios, entornos saludables y su relación con el bienestar, ¿no? Porque,
si hay... Hace poco asistimos a un seminario con el profesor Richard Davidson, que está desde la Universidad de Madison y el Centro para las Mentes Saludables, ¿no? Están desarrollando un proyecto que se llama el Iniciativa de Bienestar Global, donde van a trabajar, a proponer distintos campos de acción, acciones que pueden ayudar a mejorar el bienestar, pero uno de los 7 o 8 campos sobre los que van a trabajar es precisamente el de los entornos saludables. Entonces era un tema que de alguna manera queremos que tenga, que vaya teniendo vida, ¿no? en nuestro programa. Pero fíjate, es que hay un par de reflexiones, por ejemplo, rápidas, ¿no? Imagínate una empresa que tenga un edificio y allí están sus trabajadores. Imagínate que este es un edificio enfermo o que este es un edificio sano. La productividad, si por decirlo de algún modo, de los empleados de la empresa, y seguramente pues la felicidad, ¿no? de esos van a redundar directamente, tiene una relación, digamos, directa una cosa con la otra, ¿no? O una escuela que funcione bien a estos niveles, que sea una escuela sana, o una escuela que no sea sana, ¿no? Pues estaríamos en las mismas. Es decir, cualquier entorno, tanto si es doméstico, como si es profesional, como si es académico, como si es del tipo que sea, si es saludable, ofrece unas posibilidades que no las ofrece cuando cuando no tiene esas características. Peor sería todavía, y eso cada día tenemos más información también de lo que serían edificios enfermos. Este es otro tema más complejo, pero que lamentablemente también se va produciendo, ¿no? Bueno, yo en fin, lo estaba notando, ¿no? Porque claro, el concepto de edificio enfermo es uno y tiene su importancia. Pero claro, hasta ahora estábamos hablando de alguna manera de la vivienda, ¿no? Este espacio más doméstico, pero claro, empresas, organizaciones en general, las propias administraciones públicas que están sirviendo y dando servicio a los ciudadanos. ¿Qué decir de las escuelas? Hospitales que quiero pensar que quizá ya cuidan más estos aspectos, pero que a veces en casa del herrero cuchara de palo, no lo sé. No, seguramente sí. A nivel de instalaciones yo creo que ellos son muy al menos por los aspectos puramente sanitarios. Sí. Claro, aquí esto tiene una afectación a nivel de número de personas y ciudadanas que seguramente justifica que le dediquemos no otro programa, sino una línea, ¿no?, de programas en las que podamos ir profundizando, pero no solo por un hecho de profundizar, sino para conocer, para tener más información y para poder dar de alguna manera consejos o herramientas a las personas, ¿no? Herramientas que, si me permites, como las que da cada semana Montse en nuestro pequeño espacio de herramientas para el bienestar. Cuando buscaba información para esta sección, me ha llamado la atención que se señalaba el ahorro económico como principal reclamo para que nos replanteemos el cambio hacia una vivienda más sostenible. Evidentemente, es muy importante el ahorro económico, pero creo que no podremos obtener una vivienda más ecológica, más sostenible, si no va acompañado de un cambio interior, de dar valor a los valores personales, puesto que para poder realizar un cambio en nuestros patrones de conducta es necesario conectar con nuestros valores. Así que mi recomendación sería que ante todo nos preguntemos ¿para qué queremos una casa más sostenible? ¿Qué valoramos de las casas sostenibles? Y nos facilitará llegar al objetivo final, vivir en una vivienda acorde a nuestros valores y poder ser felices en ella. ¿Y qué podríamos leer? Pues esta semana he escogido el título Bioconstrucción de Ángel Martínez Martínez. Este libro muestra una visión amplia del mundo de la bioconstrucción y acerca a cualquiera que lo desee al arte de crear espacios saludables, ecológicos y armoniosos. Y la película de la semana sería Our Daily Bread. El director Kim Widor filmó una película encantadora en 1934 sobre gente desplazada por la recesión que vino después del crack del 29, como los de las uvas de la ira. Pero aquí el tono es optimista y se junta un montón de gente y montan una ecoaldea. Construyen casitas pequeñas, tienen economía compartida
un sistema de resolución de conflictos sin depurar, un panel de trueque, reparto de tareas, en fin, que es gracioso verlo. El único pero es que es tan cándida que a vista de los ojos de hoy en día parece casi una parodia de los Monty Python. Para terminar, me gustaría compartir una frase que Séneca, ya en sus tiempos, nos decía: compra solamente lo necesario, no lo conveniente. Lo que es innecesario, aunque cueste un solo céntimo, es caro. Pues después de la frase de Séneca, continuamos nuestro diálogo con Xavier Calm, especialista en podemos decir, en bioconstrucción sostenible. No es un título tan comercial, pero en poder desarrollar, aconsejar estos espacios saludables, ¿no? Sean viviendas, sean pisos o sean edificios en algunos casos. Estábamos comentando ahora, mientras hacíamos también esta pausa, algunos aspectos que Xavier consideraba que eran importantes hablar a nivel de pinturas, ¿no? La ecología, ¿no? de los productos que a veces se utilizan o bien para construir o bien para apantallar o para prevenir estos efectos negativos. Sí, hemos estado hablando hasta ahora de temas como la información que tenemos para hacer un proyecto, de la situación de lo que nos encontramos fuera y lo que nos podamos quizá proteger de radiaciones y demás, de las instalaciones que sean saludables, pero no quería olvidarme tampoco de lo que al final estamos tocando y viendo, es decir, que las pinturas sean pues lo más naturales posibles. Ecológicas es un concepto distinto, pinturas naturales sería lo mejor en este sentido, que los barnices sean también pues libres de tóxicos, que cualquier de los productos y materiales que tengamos en contacto sean sanos, ¿eh? Eso a veces no es tan sencillo, pero esa es la voluntad y este es el interés, digamos, que todo aquello que tengamos en contacto sea lo más sano posible, o por lo menos que esté libre de tóxicos, que esta es la variable. Entonces, a veces, yo creo que esa es la información que muchas veces tenemos, ¿no? Es decir, unas pinturas que sean plásticas, que es lo que se ponía antes, tiene una serie de connotaciones negativas que no tienen ya hoy en día pinturas, por ejemplo, ecológicas, y a nivel de precios, una vez más, yo también me refiero siempre a los precios porque a veces pueda parecer que hacer reformas o que hacer una casa con estas características sea más caro, y no es el caso, ¿no? Ahora ya estamos a nivel de prestaciones y a nivel de precios. Productos, casi cualquier producto prácticamente tiene su réplica o sus réplicas en el mundo pues más saludable y con precios pues la mayoría de los casos pues también muy muy similares o iguales, ¿eh? Sí, estamos al menos en nuestro país, ¿no? En España en estos momentos, en una situación donde, sobre todo a nivel de vivienda, el mercado que se está moviendo es el del alquiler, ¿no? El del alquiler o incluso la compraventa de viviendas ya construidas, ¿no? Incluso hay todavía un parque potencialmente para acabar la construcción importante. Con lo cual hay muchos de los criterios con los que se construyeron estas viviendas, estos edificios, no son precisamente los criterios de eficiencia y de salubridad que estamos hablando. ¿Cuál es, por tanto entiendo que las reformas es un apartado que trabajáis bastante, al margen de que pueda haber obra nueva, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles serían, antes hemos hablado de las zonas estas blancas, ¿no? Pero para las personas que se están planteando alquilar una vivienda, para las personas que ya están en una vivienda propia o de alquiler, pero tiene unos años, escuchan el programa, empiezan a tomar conciencia o leen informaciones, ¿cuál sería el ABC que tú recomendarías a la hora de plantearse un proyecto de alguna manera de reconstrucción o de replanteamiento de su vivienda para minimizar todos estos riesgos? Sí, yo creo que es curioso, porque si estamos hablando de alquiler sería una variable, si estamos hablando de compra sería distinto. Es curioso porque nos apoyamos en profesionales en muchos momentos de la vida, y en otros pues quizá no. La compra de una vivienda, por ejemplo, es un momento en el que seguramente va a ser la inversión más importante que haremos.
y la acostumbramos a hacer solos. Es decir, no vamos de la mano de un profesional que nos diga, oye, cuidado porque aquí pueden haber problemas estructurales, o atención porque aquí me parece que hay humedades, o lo que sea. Mi consejo sería ese. Si alguien tiene que comprarse una casa, que contrate los servicios de un aparejador, de alguien, de un arquitecto, de quien sea, que pueda iluminarle, ¿no? Que pueda darle información que él no es capaz de ver, ¿no? Esa sería la primera. Después, yo creo que también, lo que decía antes, ¿no? Ese estudio de geobiología, nosotros creemos que ahí nos ofrece una información pues muy potente y muy útil. Yo también creo que esas dos cosas serían digamos, muy útiles para despejar muchas dudas, ¿no? Para realmente hacer una compra en la que seguro que no es perfecto, pero sí que por lo menos hemos conseguido detectar si existen pues algunos problemas graves, ¿no? Si no son graves, después podemos trabajar mucho más fácilmente cualquiera de los profesionales. Cuando un problema es grave, vamos un poquito en contracorriente, ¿no? La gracia del tema es ir a favor de las cosas, no ir en contra de las cosas. Entonces, si tenemos esa información, yo creo que ese sería pues creo que un buen consejo. Y en el caso de alquiler, porque al final también vas a estar viviendo. Lo mismo. Yo pasa que en el tema de alquiler, digamos, ese mismo estudio de geobiología yo creo que sería muy, muy preciso. Hay que ser consciente que cuando uno está alquilando una vivienda, pues no tiene por qué estar dispuesto a hacer unas inversiones tan importantes. Por lo tanto, esa información quizás sea más útil. También es verdad que si después te das cuenta que te has equivocado, pues es más rápido poder cambiar, ¿no? Pero bueno, una vez más lo mismo. Por lo menos este estudio de geobiología yo creo que sería una información útil, rápida. En una semana tienes esta información, rápida o menos incluso, y que te puede aportar unos datos que yo creo que pueden ser muy, muy útiles, sí. Muy bien, gracias, Xavier. Estamos hablando hoy de vivir en espacios saludables con Xavier Calm, gestor energético, experto en gestión de proyectos ecológicos y de reforma o rehabilitación de viviendas y edificios. Es además socio fundador de la empresa Bioclimateam, como nos presentaba Montse al inicio. Xavier, estamos en los minutos finales. ¿Algún proyecto del que os sintáis o te sientas especialmente satisfecho y que de alguna manera pudiera ilustrar, ¿no? O reflejar lo que hemos estado hablando, o en todo caso, cuál sería el mensaje final, ¿no? para la audiencia? Sí, de proyectos la verdad es que nosotros acabamos, digamos, teniendo una relación muy intensa con nuestros clientes, ¿no? Muy íntima, por decirlo de algún modo, porque también el tipo de gente que viene a vernos o a buscarnos seguramente tiene ese comportamiento más especial, por llamarlo de alguna manera. Yo creo, en definitiva, mi reflexión final sería un poquito crecer, ¿no? Crecer en este tema. Es decir, hay un montón de cosas que podemos hacer, muchas de ellas sin costes económicos importantes, simplemente con la voluntad y con el interés de mejorar aquellos espacios en los que vamos a vivir nosotros, nuestros hijos, nuestras familias. Tener un espacio que funcione bien nos puede facilitar muchísimo la vida. Tener un espacio que funcione mal y más a lo largo de los años, es decir, la exposición continuada a un factor negativo, puede acabar siendo perjudicial. La forma de disminuir estos riesgos es la que estaba comentando antes. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Mi opinión, mi consejo sería el de profundizar en este sentido, tanto en temas digamos domésticos como en temas profesionales, académicos, del que sea, porque cualquier pequeña inversión en este sentido va a ser barata y va a ser mucho más traducida en términos de salud, en términos de bienestar, en términos de felicidad, ¿no? Cuando uno está bien, también está mejor, más predispuesto a recibir y a entregar pues aquello que sea bueno. Para mí este es un factor que dentro de unos años estoy convencido de que va a ser un poquito la ABC y que se van a girar y van a mirar la historia y van a pensar cómo es posible que esa gente pues no utilizara estas o viviera de este modo, ¿no? Muchísimas gracias, Xavier. Esperamos, creo que hoy hemos abierto un melón del bienestar que nos gustaría ir, sobre el que nos gustaría ir profundizando, y esperamos tenerte en otras ocasiones. Hoy acabamos aquí. La próxima semana continuaremos hablando de neurociencia del bienestar, con este proyecto al que hacía referencia del bienestar, esta iniciativa de bienestar global del profesor Davidson, y lo haremos con Concha Pinós.
Nada más por ahora. Muchas gracias, querida audiencia, por vuestra presencia. Que paséis una semana consciente, con plenitud y valor.